Buenos días. Buenas. Muy bien. A ver, el día de hoy vamos a conocer las teorías del conductismo, bueno, las teorías del aprendizaje en realidad. Y dentro de ellas, pues, dos enfoques particulares, el conductismo y el cognitivismo. Las preguntas más comunes en un examen de admisión sobre esto, pues, van referidas a un tema, o sea, a un ejemplo específico, y luego de esto, generalmente te preguntan cuál es el elemento del condicionamiento o cuál es la diferencia entre los condicionamientos, entre las teorías y todo eso. Y bueno, pues empezamos con una frase de Frederick Skinner que engloba algo que es raro, ¿ya?, como tratamiento, o sea, como tema de discusión en el conductismo, que habla del amor. En este caso, Skinner lo define como el intercambio de reforzadores entre dos personas. Para aquellos que no saben qué es un reforzador, pues igual hoy van a aprender qué es eso y luego van a considerar, bueno, se va a tener una consideración, pues, de qué podría ser justamente eso a lo que se refiere Skinner. A ver, permítanme un momento. Listo. Dicho eso, entonces los objetivos para ustedes en esta primera parte son reconocer la influencia de la reflexología en el conductismo, diferenciar la teoría reflexológica de la conductista, diferenciar la teoría clásica de Watson y la de Skinner, analizar las críticas por cada teoría, reconocer sus influencias en el aprendizaje, determinar los conceptos del aprendizaje y comparar los eventos cotidianos con las aplicaciones conductistas. Veamos. ¿Qué es el aprendizaje entonces de acuerdo al conductismo? Según lo que se menciona aquí, es un proceso relativamente estable en el que la experiencia genera un cambio de la conducta. Esta es la definición clásica de aprendizaje que van a encontrar en cualquier libro, en la cual nos presentamos dos características principales o dos partes principales de esta. Uno, que es relativamente estable, y la segunda es que genera un cambio. ¿Por qué decimos que es relativamente estable? En esencia porque puede variar, se puede llegar a alterar siempre el aprendizaje, ya que está basado en la experiencia que nosotros tenemos y las experiencias cambian. O sea, tu vida cambia, la experiencia cambia, el aprendizaje cambia. No existe un desaprendizaje, no existe el desaprender algo, pero sí existe un aprendizaje sobre lo que ya conocíamos antes. Y además esto, para darnos cuenta cuando realmente se está produciendo completamente el proceso del aprendizaje, pues genera un cambio en la conducta de la persona. Donde no exista cambio en la conducta, pues no se ha generado aprendizaje. Vale decir, si la persona no cambia, entonces podemos decir que no ha aprendido nada. O al menos que se quedó con el aprendizaje previo que ha tenido y este no ha evolucionado.
Ya que estamos definiendo el aprendizaje como solo un cambio en la conducta, entonces, pues tendríamos que definir qué cosa no es un aprendizaje. Según los libros a nivel academia, se definen como no aprendizajes tres cosas: los cambios producidos por estimulantes, o sea, drogas, cualquier tipo de drogas, los cambios en la conducta producto de la maduración. Entendamos que en psicología la palabra maduración se refiere a los cambios biológicos que tu cuerpo normalmente va a lograr, o sea, que va a hacer porque sí, porque los tiene que hacer, y los cambios situacionales por enfermedad, o sea, eh, el cambio de conducta que te da cuando te llegas a enfermar no necesariamente es un aprendizaje porque este se provoca por un tiempo limitado mientras estás enfermo y luego vuelves a ser la misma persona de siempre. Entonces, estos son los tres cambios que no podemos denominar como aprendizajes por presentar un cambio de la conducta. Todo lo demás que presenta un cambio en la conducta sí podemos decir que es aprendido. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿de qué se ocupa el conductismo en sí? Pues de presentar una explicación para todo lo que va ocurriendo. Todas las conductas de las personas tienen alguna razón por la cual pasan, tienen una forma de ser y esta se ocasiona de alguna manera. Si tú eres muy renegón, muy renegona, muy llorona, para los conductistas algún tipo de aprendizaje ha tenido que existir para que esto sea de esa manera. Entonces, obviamente, ellos van a tratar de explicarlo. En una segunda parte de su trabajo, van a pasar buen tiempo intentando lograr un tratamiento a partir de la teoría ya generada. Es decir, si la explicación de un trastorno es el aprendizaje, entonces el aprendizaje que amerita un cambio en la conducta también es el proceso de tratamiento para la solución de los conflictos emocionales. No estamos diciendo que el trastorno en sí sea aprendido, pero sí estamos diciendo que la forma y las estrategias en las cuales las personas solucionan sus problemas, estos sí llegan a ser aprendidos y por lo tanto pueden cambiar. Así se lograría entonces que muchas personas solucionen sus problemas. Esa es la segunda parte, pero primero vamos a ver cómo explican el hecho de que sea el aprendizaje el conductor o la vía conductora por la cual presentamos siempre ciertas estrategias en nuestra solución de conflictos. A ver, la primera teoría es la teoría del condicionamiento clásico o respondiente. Esta teoría clásica se llama así porque es la más antigua y se llama respondiente porque se especifica sobre todo en las conductas que ellos van a denominar respuestas, que es lo que al final se quiere cambiar. Además, se llama respondiente también porque solamente trabaja con conductas reflejas. Y los reflejos tienen una característica, que no están a tu voluntariedad. Es decir, tú no los haces porque quieres. Tu cuerpo reacciona con ellos porque simplemente debe hacerlo por adaptación o por supervivencia. Las personas tenemos un montón de reflejos, pues los los conductistas clásicos trabajan solamente con ellos. Visto desde ese punto, podemos decir que el sujeto que es llevado a un proceso de condicionamiento clásico no es partícipe de su aprendizaje. ¿Por qué no podemos decir que es partícipe de su aprendizaje? A ver, piensen. ¿Alguna idea de por qué decimos? Porque en realidad esa es una gran diferencia y una de las más importantes que tiene con el condicionamiento instrumental o operante, que es el que va a aparecer después. Pero luego de haber explicado, porque aprende inconscientemente, me dice aquí. Ya, cuando hablamos de conductismo hay palabras que no podemos utilizar ya. Una de esas palabras es inconsciente, porque no sucede nada detrás en un fondo de la conciencia. De hecho, los conductistas clásicos no permiten la idea de que exista algún tipo de conciencia, mente, procesos cognitivos o menos inconsciente. Los conductistas clásicos son muy científicos.
Ya. La semana pasada nosotros vimos bases biológicas de las conductas y bases sociales. Bueno, dentro de las bases biológicas conocimos un poco cómo es que el sistema nervioso afecta a una persona para que éste emita alguna conducta. El sistema nervioso tiene un sistema nervioso autónomo y este sistema nervioso autónomo provoca algunas conductas que nosotros vamos a llamar reflejas o involuntarias, guiadas por el sistema parasimpático y el sistema simpático. Esto es una respuesta de supervivencia de las personas. Cuando una persona reacciona ante esto, no lo hace adrede, lo hace porque sí. Entonces, no decimos que es partícipe porque justamente va a utilizar conductas que no domina. Y lo que es peor, pues, va a ingresar a un proceso de manipulación completa. Ahora, nosotros somos víctimas de manipulaciones desde hace muchos años en toda nuestra socialización, pues sí, desde niños empezamos a tener algunas conductas, algunas relaciones mm, reflejas frente a algunas situaciones. De ahí que nos dé hambre a cierta hora, por ejemplo, y estemos acostumbrados a eso. Y generalmente esto va a ser a la hora que a ti te acostumbran dar un almuerzo. Algunos a las 2, algunos a la 1, algunos al mediodía. ¿De acuerdo? Entonces, este movimiento gástrico es involuntario, es reflejo. Ya, el conductismo explica por qué ocurre eso. Bien. Tenemos dos representantes principales, Ivan Pavlov, un ruso, y John Watson, un estadounidense. Ivan Pavlov, a nivel academia, es el creador del enfoque, bueno, enfoque no, de la escuela reflexológica. La escuela reflexológica se llama así porque trabaja solamente con reflejos. Pero Pavlov no se ocupó de trabajar una teoría para volverla un tratamiento en la psicología. De hecho, no le interesaba. Entonces, quien utilizó los descubrimientos de Pavlov para llevarlos a la psicología, ya en el trabajo con seres humanos, fue John Watson. Ambos igual tienen una idea de que la ciencia necesita ser siempre verificada, o sea, son muy científicos en todas las áreas en las que trabajan. Por eso esta es la parte de la psicología más científica, es en la que hay una buena cantidad de experimentos, tiene bastante apoyo en investigaciones, sin embargo no es la más humana tampoco. Y es por eso que luego de esto, pues surge una crítica a todo lo que ocurrió en este tiempo y la forma en la que se ve el ser humano, más allá de que funcione o no funcione como teoría y como tratamiento. Veamos qué dice Watson para llevarse el odio de algunos otros psicólogos. Dice él, dadme una docena de niños sanos, bien formados, para que los eduque. Y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger. Médico, abogado, artista, hombre de negocios y sí, incluso mendigo o ladrón, independientemente de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados. Bien. Entonces, esta visión que tiene Watson de convertir a cualquier persona a su antojo en lo que él le dé la gana porque sabe que puede manipular la conducta de las personas, es una visión bastante fría de los seres humanos. ¿Qué características tiene esta teoría entonces conductista? En principio, es una teoría ambientalista y esto quiere decir que la conducta de la persona no depende internamente de lo que ocurra, sino depende del estímulo que se encuentra afuera, porque acuérdate que ellos solamente trabajan con reflejos, es decir, no les interesa lo que tú respondas, les interesa lo que afuera se encuentra para emitir en ti una respuesta. Por eso su interacción es de estímulo-respuesta. No acepta mecanismos cognitivos o inconscientes como parte de la investigación psicológica, y a eso me refería cuando hay palabras que no podemos utilizar cuando hablamos específicamente del conductismo, y esto es procesos cognitivos o hablar del inconsciente, que el inconsciente es una palabra más ligada a la escuela psicoanalista, y la escuela psicoanalista era como que el enemigo de la escuela conductista.
aunque fue la escuela conductista la que más problemas y más renegaderas hacía cuando el psicoanálisis existía. El ser humano es una tabula rasa sobre la que se escribe la experiencia. Esto nos hace entender la visión empírica que tenía esta escuela teórica. Las conclusiones deben basarse solo en la observación de conducta y el aprendizaje se realiza por asociación entre estímulos. Esa palabra es importante. Bueno, ese conjunto de palabras es importante. Asociación entre estímulos es como se denomina el proceso por el cual las personas aprenden las cosas. Bien. Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Para entender cómo es y cómo se va a formar el conductismo. Bien, sigamos. Entonces, elementos del condicionamiento clásico. Lo primero es el estímulo incondicionado. Recordemos que la base de todo para ellos es estímulo-respuesta. Pero a ver, cuando tú reaccionas reflejamente ante algo, esto puedes haberlo aprendido o simplemente puedes hacerlo por supervivencia. Cuando es por supervivencia, por adaptación, y es algo natural que viene en los seres humanos de fábrica, no podemos decir que lo hemos enseñado, ¿cierto? Porque no es enseñado es que recibe el nombre de incondicionado. Cuando es enseñado, se llama condicionado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un estímulo incondicionado es aquel que provoca una respuesta refleja natural en el sujeto, una respuesta esperada, algo que no es aprendido, algo que nadie le enseñó, algo que su cuerpo hace porque tiene que hacerlo. Esta respuesta o esta conducta va a ser llamada respuesta incondicionada porque también es una respuesta natural esperada por naturaleza frente al estímulo incondicionado. Ahora, a lo largo de nuestra vida, en nuestro contexto, nosotros tenemos un montón de estímulos que en realidad no nos provocan algo. A esto se le llama estímulo neutro, que son estímulos que anteriormente no nos provocaban una respuesta específica o ninguna respuesta, pero que luego sí lo van a hacer por medio de lo que habíamos denominado asociación entre estímulos. Estos estímulos neutros solamente provocan respuestas de orientación, que son todas aquellas a las que nosotros, pues, netamente no hemos aprendido y no nos interesan mucho. Sin embargo, este estímulo neutro, al ser asociado con el estímulo incondicionado, va a lograr convertirse a estímulo condicionado. Es decir, el estímulo neutro pasa a ser estímulo condicionado cuando éste se asocia a otro estímulo que sí provoca respuestas reflejas. Decimos que es condicionado, ¿por qué? Porque provoca una respuesta y esa respuesta que provoca, aun cuando sea similar a la respuesta incondicionada, esta es distinta porque es aprendida. Entonces va a ser llamada respuesta condicionada. Y eso explica por qué las personas emiten respuestas reflejas ante estímulos que no necesariamente deberían provocar este tipo de respuestas. Bien. Como alegrarte que llegue un mensaje de una persona específica cuando en realidad solo es un mensaje y no es la persona, siendo que la persona sí es el estímulo natural frente al cual tú te puedes poner alegre. O que llores frente a una canción al recordar a alguien que hayas perdido anteriormente, cuando no es quien estás perdiendo, sino es otra cosa. Ahí vemos como un estímulo neutro que podría no significar nada en otro contexto, ahora sí significa algo y por eso te provoca una respuesta. ¿Está bien? Sí. Y así pasa con sonidos, y así pasa con aromas, y así pasa con cosas que vemos. ¿Hasta ahí está claro? ¿Están bien? Y ya. Un poco para que se despierten, ¿ya?
¿Saben algo de Led Zeppelin? ¿Alguno de ustedes han escuchado de esa banda? ¿No? ¿Nunca? Es una banda de rock bien antigua. Eh, Ahora, ellos tienen una canción que por traducción es Escalera al Cielo. Por traducción, ¿ya? El nombre real sería Stairway to Heaven, que tiene un solo de guitarra, un inicio bien bonito. Y bueno, ¿a qué viene todo esto? Hay un paciente que cada vez que escuchaba esa canción se erectaba. ¿Bien? ¿Sí? Sí entienden, ¿no? Ya. Ahora, ¿por qué ocurría esto? Él contaba, bueno, él contó que esta canción le hacía recordar el día de su graduación de colegio, en el cual le pusieron esta canción y él aprovechó para sacar a bailar a la chica que le gusta. Y en ese baile, con esta canción que es bastante, al principio al menos suave y romántica, hubo un apego, ¿no? Un acercamiento, el cual hizo que sus genitales se frotaran, pues, ¿no? Porque son jóvenes, pues están en toda esa exploración. E hizo que en ese momento se erectara. A partir de ese momento y para adelante, cada vez que este chico, que luego se convirtió en señor y luego en anciano, escuchaba esa canción, le recordaba esto y se empezaba a erectar. ¿Está bien? Ya, eso es condicionamiento clásico. Ahora, que él sea voluntariamente o que él voluntariamente provoque esto, no. Por eso decimos que es un reflejo, es algo que él no va a poder a su voluntad llegar eh, llegar a vencer. Entonces, ese era el tema con su condicionamiento. Lo mismo le pasa a ustedes cuando se enamoran. Por eso Pablo López está ahí, ¿no? En ese meme. Veamos ahora cómo sucede esto. ¿Cuál es el proceso anterior al condicionamiento? Primero, el trabajo que hizo Pavlov lo hizo con perros. ¿Ya? Entonces, lo que ocurría es que trabajó con un perro al cual le quería provocar la salivación. Normalmente, cuando Pavlov se acercaba con la carne en polvo con la que trabajaba, el perro, al sentir el aroma, al ver la carne, ya empezaba a salivar y quería medir la cantidad de saliva que éste le provocaba. El problema fue que el perro no solamente empezaba a salivar cuando veía la carne, sino cuando escuchaba pasos de alguien, el perro ya empezaba a mover la cola y empezaba a salivar, y Pavlov no se explicaba por qué. Por eso es que empezó a trabajar este procesamiento para ver por qué estaba ocurriendo que su investigación se estaba malogrando, porque él no quería investigar esto. A la carne entonces la vamos a llamar estímulo incondicionado porque es un elemento al cual nosotros naturalmente observamos que provoca una respuesta que es la salivación, es decir, una respuesta incondicionada. Y le vamos a sumar un elemento que no le provocaría naturalmente la salivación, como es el sonido del metrónomo. Sabiendo que no le va a provocar salivación, entonces por eso recibe el nombre de estímulo neutro. Este estímulo neutro solamente provoca un grupo de respuestas distintas a la que queremos, que es la salivación. Por lo tanto, todas esas respuestas van a ser respuestas de orientación. Bien. Ahora, el proceso para que ocurra el condicionamiento es el siguiente. Tenemos que asociar el sonido, o bueno, el perro tiene que asociar el sonido, es decir, tenemos que provocar el sonido del estímulo neutro del metrónomo, a la vez que le vamos acercando la carne. Y el perro, entonces vamos a observar que va a empezar a salivar. La salivación producida hasta ese momento todavía va a ser por la carne. Mientras el perro necesite todavía de la carne para poder salivar, aun cuando escuche el metrónomo, va a seguir siendo respuesta incondicionada. Esto, dice Pablo, pues demorará o tardará unas 10 o 15 veces, en las cuales tenemos que repetir esta acción. Esta acción en general se llama asociación o apareamiento de estímulos, que luego de haber sido realizado y luego de que el perro haya asociado, el momento en el cual el perro empieza a salivar
ya no viendo la carne, sino en cuanto escucha el metrónomo, eso nos indica que ya lo asoció, pues entonces cambia de nombre. El estímulo neutro ya no se llama neutro, ahora se llama estímulo condicionado. Y este estímulo condicionado provoca en el perro salivación, pero siendo que no es una respuesta natural, entonces va a ser llamada respuesta condicionada, es decir, respuesta aprendida. Ahí está el anterior. Bien. Entonces, esa es la respuesta condicionada provocada ya después de haber sido la asociación entre estímulos. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Todo claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, eso explica pues todas las conductas que tenemos las personas a través del condicionamiento clásico. Por eso es que es una teoría. Las teorías siempre buscan explicar. De ahí que explicaban, por eso te decía, el llanto frente a una canción o la alegría frente a una canción, tu reacción frente a un aroma específico, tus nerviosismos al recibir una llamada o un mensaje, ¿ya? O lo que le ocurría a este paciente al escuchar la canción de Led Zeppelin. Es lo básico. Ahora bien, ¿cómo hacemos para mantener este condicionamiento? O sea, ¿cómo hacemos para que el perro siga salivando? Aquí tiene que ocurrir un procesamiento, que es el de la asociación una vez más. Es decir, una vez que el perro ya empieza a salivar frente al estímulo condicionado, para que esto no desaparezca, para que el aprendizaje se siga manteniendo, de vez en cuando, o sea, cada cierto tiempo, no siempre, pero cada cierto tiempo, tiene que aparecer el estímulo incondicionado. Es decir, le tienes que dar la carne para que se mantenga. ¿Qué ocurre si tú no le vuelves a presentar el estímulo incondicionado entonces? Esto, en definición del condicionamiento, se llama extinción. La conducta se extingue o desaparece. ¿Por qué se desaparece? Porque la asociación empieza a desaparecer. Al no haber asociación, entonces el perro simplemente va a dejar de salivar. Bien. Punto número 2, que pues, se puede llegar a observar en este experimento y en las conductas de las personas, la respuesta condicionada nunca es igual a la respuesta incondicionada cuando está frente al estímulo incondicionado, es decir, cuando está frente al estímulo natural. Nunca es igual, siempre es en menor intensidad. ¿Por qué? Porque en el experimento se descubrió eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo haces tú para superar algo que te ocasiona algún tipo de reacción? En el conductismo hay muchas estrategias pero teniendo en cuenta esta pequeña parte que nosotros observamos, una de esas opciones es exponer a la persona frente a la condición que le produce la respuesta condicionada hasta que se desasocie por la falta de presentación del estímulo incondicionado. Es lo que comúnmente nosotros denominamos dejar que el tiempo haga su trabajo. ¿Por qué dicen que el tiempo hace su trabajo? Porque el tiempo, sumado a que no hay otra vez una exposición al estímulo incondicionado, pues logra que ya no se dé esa respuesta. Ahora, estaba escuchando una conversación hace un momento y uno de los que conversaba mencionaba que hace tiempo que ya no se subía a su motocicleta. ¿Por qué? Porque sabía, bueno, él tenía algunas y una de esas que utilizaba era una pues para subir cerros, un montón de cosas que suelen ser más grandes, más fuertes y todo lo demás. Se lesionó, es decir, se resbaló, se cayó, la moto se cayó al barranco, él chocó con una parte del cerro, por eso no cayó, pero se dislocó el hombro, vino la ambulancia, un montón de cosas más. Y luego por eso le preguntaron, ¿y hace cuánto no subes, no manejas tu moto? Y él decía, pucha, hace como 6 meses, ¿no? Justo desde que ocurrió el accidente, porque cada vez que ve la moto, porque la mandó a arreglar y todo, ve a la moto, intenta subirse, pero ya no puede. Como que has generado una especie de alejamiento a esta máquina. Pues, ¿no? ¿Y por qué? Pues por lo que le ocurrió, ¿no? Entonces podemos decir que él ha asociado algunas cosas.
En el caso de él, por ejemplo, ¿cuál sería el estímulo condicionado? ¿No? ¿Alguna idea de cuál es el estímulo condicionado de su experiencia? Recuerden que el estímulo condicionado anteriormente era el neutro, pues, ¿no? Aquel que no le ocasionaba algo. Exacto, la moto, pues, ¿no? La moto en principio no le ocasionaba una respuesta de temor. Eh, Podemos decir que incluso le ocasionaba algún tipo de satisfacción o alegría, eso lo podemos decir, pero que luego del accidente, que el accidente vendría a ser el estímulo incondicionado, pues ya luego de haber asociado esto, le empieza a producir una serie de respuestas que no eran naturales en él y que ahora pues le da un temor, que no es un temor extremo como lo que habrá sentido en el momento en el cual sucedió el accidente, porque recordemos aquí las características de lo que dice, la respuesta condicionada tiene una menor intensidad, pero existe, pues, ¿no? ¿Y qué puede pasar? Lo que puede pasar es que conforme pase el tiempo, se puede ir subiendo poco a poquito, ¿no? Ir avanzando y eso más el tiempo puede lograr que ya se vaya lanzando y lanzando y lanzando. Es lo que le ocurre a muchas personas, por ejemplo, que manejan, que conducen y luego tienen un accidente. A veces entran en temor y ya cuando ven el carro empiezan a tener como que a conducir, pero con un poco más de miedo. Y luego de 2, 3 meses ya están conduciendo normal. Entonces te explicas, oye, ¿qué pasó? Nada, pues no, se subió, no se volvió a presentar, pero si a eso le sumas que encima, ponte, un lunes se accidentó o chocó su auto, el martes empezó a como que manejar con cuidado y el miércoles se volvió a chocar, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Estás presentando el estímulo incondicionado ya 2 veces, o sea, se está volviendo a resetear, se está volviendo a hacer todo de nuevo, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema con esas cosas. Me dicen, para superar, por ejemplo, el pánico a exponer es practicándolo. Bajo esto, y ahí viene un poco el tema, ¿ya? Yo te lo voy a explicar todo. A ver, mientras voy retrocediendo. 3, 4 y 5, ya. Todas las explicaciones que yo te puedo dar, te las voy a dar como estamos haciendo conductismo desde la perspectiva conductista. Entonces, no es, no es mi, no es mi enfoque. ¿Ya? Y no soy especialista en este enfoque, pero una de las formas que ellos tienen para poder, o que entienden ellos, para poder superar alguna de estas situaciones, es la exposición sí. ¿No? Entonces, si le tienes pánico a exponer, pues ellos como que exponen, te hacen exponer en práctica, pues, ¿no? La forma práctica de hacerte exponer es que lo intentes una y otra vez, además de estrategias de relajación. O sea, no solamente hacerlo, sino son un conjunto de pasos que ellos empiezan a diseñar. ¿Y ya? Entonces, es eso, pero la base es eso, pues, ¿no? Exponerte a hacerlo. Sobre todo cuando hablamos de pánico, porque habría que ver si es pánico o es vergüenza. Son dos cosas distintas, el pánico y la vergüenza. De sensibilización sistemática, sí, le dicen algunos de sensibilización sistemática, pero es un poco más elaborado que eso, al menos ahorita, porque la de sensibilización sistemática es antigua. De esta época es la de sensibilización sistemática. Ahora agarra un poco más de meditación, un poco más de mindfulness, otras cosas un poco más elaboradas. La base es eso. La depresión entendida desde ellos, desde la perspectiva del conductismo, el problema en sí de la depresión vendría a ser lo que expones como conducta, pues, ¿no? ¿Cuál es el problema de la depresión en una persona? Pues que está llorando constantemente. ¿Y por qué llora constantemente? Imagínate que la persona se exponga sola a canciones tristes, que no quiera salir. Por ejemplo, eh, está determinado que el ejercicio 30 minutos todos los días logra en las personas el incremento de endorfinas. Entonces, algo que se trabaja con las personas que tienen depresión y problemas de estado de ánimo es llevarlas, ¿no? Inducirlas a que hagan ejercicio, porque esto ayuda a su sistema inmune a trabajar y entonces mejora su estado de ánimo. El problema es que no quieren, entonces ahí ya se trabaja otra cosa.
porque el problema no es que no vaya a funcionar, el problema es que no se quieren levantar de su cama, pues, ¿no? Entonces eso ya son otras cosas, porque el no levantarse de su cama también es una conducta. Entonces ellos van trabajando conducta por conducta en algo que llaman ellos análisis funcional, ¿no? Que es todo un sistema de protocolos, son bien mecanizados, como vemos son bien científicos. Entonces los psicólogos que tienen base conductista son muy de ir parte por parte. En mi enfoque somos más de irnos a la creatividad. El condicionamiento también puede utilizarse para quitar vicios como la drogadicción. En muchos centros de rehabilitación, el conductismo es la base de sus tratamientos. Sí. Mindfulness y mindfulness. Tu amiga desde que terminó con su flaco está deprimida. De repente no está deprimida, está triste. No digas deprimido, porque deprimido es muy grave. Triste de repente. Entonces que haga ejercicio, pues, ¿no? O que vaya a lugares donde ha ido con él a veces, pues, ¿no? Pero que vaya contigo para que la alegres, pues, ¿no? Eso funciona, pues. Eso es hacer conduccionamiento. Por ejemplo, van al mall, en el mall, no sé qué mall será más cerca de ustedes, pero van a un mall y en ese mall van a la heladería a la que siempre iban con él. Entonces, pero esta vez va contigo y tú le cambias el ánimo, le cambias la conversación y le haces reír y les pones a eso unas 10, 15 veces. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya va a pasar, pues. Va a perder el significado de lo que era una cosa por otra. Ahora, si se le ocurre a Alex aparecer justamente en esa heladería, pues ya te fregó todo, pues, ¿no? Son cosas que no se pueden manipular del ambiente, pero si no, sí puede funcionar. Y así, son exposiciones. Bien, ¿qué principios tenemos del condicionamiento? ¿Qué cosas pueden llegar a pasar? Pues no. En principio, una de las cosas que llegan a pasar son la discriminación. Decimos discriminación a ver, a cuando la respuesta aprendida solo se provoca frente al estímulo aprendido. Es decir, el perro solamente saliva frente al sonido del metrónomo, solamente frente a eso, nada más. ¿De acuerdo? O la chica solo se pone triste frente a esa heladería, solo frente a esa heladería y solo frente a esa heladería de ese mall, porque va a otra y no le pasa nada, pero a esa sí le ocasiona esa tristeza ya. Esa es una discriminación. Es única la respuesta, es específica. Decimos que se generaliza cuando la respuesta se da frente a cualquier otro estímulo parecido al que tú le has enseñado. Es decir, el perro no solamente saliva frente al metrónomo, sino a otro sonido que se parezca al metrónomo. O la chica empieza a reaccionar con tristeza en cuanto ve cualquier helado, así sea de McDonald's o sea de la heladería esta. Entonces, esa es una generalización. Cuando decimos que es extinción, pues lo que habíamos mencionado, la base de la extinción es que la presencia del estímulo incondicionado está ausente. Es decir, el estímulo incondicionado desaparece, el ex no se vuelve a aparecer, al perro no le vuelves a dar carne, ¿no? O no te vuelves a chocar después de un buen tiempo, ya manejando y agarras otra vez confianza. Entonces así funciona la extinción. Bien. Y así se da, pues, en ese sentido. Por eso es una de las mayores recomendaciones de personas que suelen terminar con sus parejas y a veces están muy tristes y no saben qué hacer, es llegar a darse un tiempo de duelo de separación completa. Y siempre lo digo, pues, ¿no? Las personas, uno de los problemas que tienen de las personas que sufren mucho por su relación que acaba, es que quieren otra vez iniciar la relación, pero no netamente iniciar su relación de pareja directa, si no quieren tener una amistad o quieren hacer eso cuando todavía no están preparados, pues, ¿no? Y así se provocan un problema, pues. Entonces, lo mejor es darse ese tiempo de duelo. O como aquí dice Ronald, pues, ¿no? Tiempo cero, que son términos eh, más específicos. En conductismo le dicen contacto cero. No sé si tiempo cero. Tiempo cero más hace recordar más al intervalo de tiempo, ¿no? Pero contacto, creo. Cada enfoque psicológico tiene sus nombrecitos específicos para llamarle esas cosas.
Y bueno, ¿qué ocurriría igual después de un tiempo? Lo que podría ocurrir es que de pronto luego de conducir un tiempo, de pronto te acuerdas o lanzas una frenada no fuerte y de repente otra vez como que, uy, volvió ese temor. Pero ya habías agarrado confianza. O la chica estaba comiendo ya helados tranquilamente y de pronto vuelve a esa heladería, ve el helado y justo se acuerda de su ex. Y tú no te explicas eso y dices, pero ¿por qué? Si se supone que ya lo había superado. Bueno, lo podemos entender como pequeña recaída y en psicología conductista se va a llamar recuperación espontánea. El perro igual. Luego de un tiempo en el que tú has estado jugando con el metrónomo, pero nunca le volviste a dar la carne, el perro ya había dejado de salivar, pero un día juegas otra vez y otra vez el perro empieza a salivar. Eso que no tiene explicación se llama recuperación espontánea, que es como que la merma del aprendizaje que había tenido. Si en ese momento, para su mala suerte, a la flaca le ocurre que su ex ingresa, o para su mala suerte, el chico se vuelve a chocar, o tú juegas con el metrónomo y aprovechas y le das carne en ese momento, otra vez todo se recondiciona. Si no, pues baja aún más todavía el condicionamiento anterior. A ver, por aquí me dice, a mí me pasó casi como un año, tuve que ir hasta el psicólogo. ¿Por qué dicen hasta el psicólogo? Suena feo cuando dicen así. Hace pensar que uno ya somos la opción más criminal que existe. Normalicen ir al psicólogo, ¿no? Profe, profe, Dime, a mí dime. me pasó eso exactamente en moto cuando yo estaba manejando. Un perro me mordió cuando yo estaba manejando mi motocicleta. ¿Ya? Entonces, cuando volví a usar mi motocicleta, cada vez que veía un perro, ya como que estaba condicionada que me iba a morder en ¿Y, cierto lugar. y qué Entonces, hacías? ¿Movías la lo pierna o que, algo? lo que yo hice es, obviamente al perro se lo llevaron, ¿no? Pero lo que yo hice es volver a ese lugar con la motocicleta varias veces para quitarme ese miedo inconsciente. No sé Mm. si eso se le llama así. Claro, es que esa es extinción, pues, porque si el perro no se presenta y tú pasas por ahí una y otra y otra y otra vez, estás haciendo lo mismo que es exponerte al estímulo, pero ya el estímulo incondicionado no aparece, ¿no? El perro sería como la carne para ti, pues, ¿no? Entonces no está la carne, entonces no se presenta la respuesta. Pero si hubiera aparecido otro perro y te hubiera mordido, ya capaz, pues, te hubiera recondicionado otra vez. Entonces, ese es el tema. Pero así funciona. La exposición eh, sin que se llegue a producir algún tipo de consecuencia negativa para la persona, ayuda a que se pueda enfrentar a eso. El problema obvio, en alguna, y esto ya depende de cada persona, es que tú te aventuraste a hacerlo. Otras personas de repente te hubieran dicho, no, nunca, no quiero, no. Entonces, ese es el problema. Entonces, por ahí llega el tema. Ya por eso, a ver, para aquí me preguntan, ¿cuánto tiempo entonces demoraría una extinción? Ese es el tema, porque a diferencia de los animales, los seres humanos, como animales más superiores, tenemos un procesamiento cognitivo de las cosas. Es decir, somos más complejos. Entonces, depende de eh, muchas cosas cuánto tiempo va a tardar en cada persona. Es decir, no hay un tiempo exacto, ni hay un tiempo específico para cada uno. Cuando hablamos de seres humanos, cuando hablamos de animales, puede ser entre 10 a 15 veces, como lo explicaba eh, como le explicaba Watson, pero en seres humanos ya es complejo. Porque a esto se le suma no solamente esa experiencia, sino experiencias anteriores y otras anteriores y otras anteriores, pues, ¿no? Y así se da. Bien, como les había mencionado, este experimento de Pavlov, este experimento del perro lo realizó Pavlov, pero Pavlov no estaba interesado en el trabajo de la psicología, estaba interesado en ver esto y tratar de entender por qué su experimento en fisiología no funcionaba. Watson utiliza las bases de la asociación de estímulos, o sea, todo lo que estudió Pablo, pero llevado al trabajo con personas, es decir, ya los ejemplos que ustedes mismos han dado y que algunos yo les he podido dar. Pero para esto se vale del experimento en seres humanos. Y el caso de su experimento famoso es el del niño Albert, al cual, el cual fue sometido a un asociamiento que le producía fobia a un animal. Es decir, un niño que no le tenía miedo a las ratas, pues le iba a tener temor a las ratas. Para esto tomó a un hijo de una de sus asistentes, que tenía cerca de 10 o 11 meses,
que no le mostraba temor a las ratas, y buscó algo que sí le diera temor, que era el sonido fuerte, estridente, que se ocasionaba por el sonido de un martillo con el metal. Esto, al escucharlo el niño, pues empezaba a llorar. Lo que hizo fue lo mismo que ocurría en el procesamiento con el perro. Es decir, se dejaba al niño cerca de la rata, el niño se acercaba para querer observarla y de pronto, antes de que él intentara tocarlo o cuando se acercara demasiado, Watson hacía sonar el martillo, cosa que le provocaba llanto al niño, y sabiendo que un niño es un poco menos consciente y que funciona más como un animalito, entonces unas 10 o 15 veces funcionaron para que el niño, en cuanto viera el ratón, empezara a llorar. Pues fue un éxito entonces, ¿no? El ratón, que antes era el estímulo neutro, que solo provocaba respuestas de orientaciones, el martillo era el estímulo incondicionado, provocando llanto, que era respuesta incondicionada, y convirtiendo esto al ratón en estímulo condicionado y el llanto en respuesta condicionada. Desde ahí ya se entendía entonces que sí se podía llegar a provocar un tipo de trastorno emocional a partir de aprendizajes, y por lo tanto el aprendizaje tendría que ser justamente la forma en la cual se podría recuperar. El segundo trabajo, o la segunda parte de este trabajo con el niño Albert, era el descondicionamiento por medio de otro condicionamiento más, cosa que no se pudo llegar a resolver porque le quitaron el niño a Watson y a su asistente, ¿no? Por delitos pues graves al haberle ocasionado eso. Watson no lo demostró, pero un asistente que luego se convirtió en profesional y que luego de unos años replicó el experimento, pudo sí, mediante la fórmula de Watson, resolver el conflicto que tenía el niño. O sea, encontró un niño con similares características que le tuviera miedo a los ratones, y por medio de caramelos, ¿no? Y acercamiento y de relación entre caramelo y miedo al ratón, pues este dejó de tenerle miedo. Y así funcionó. Entonces, ese fue el tema con ellos. ¿No? Entonces, así funcionó y eso es. Ahora, ¿por qué trabajo con emociones y el llanto? Porque las emociones son reflejas, pues, las emociones no son voluntarias. Y los trastornos de estado de ánimo tienen que ver con reacciones emocionales. No le puedes decir a alguien, deja de estar triste, pues no. Pero sí puedes movilizar el ambiente para que ocurran situaciones que mejoren esa situación. Bien, ese era el condicionamiento clásico que, como vimos, es muy manipulador, es bastante frío y en el cual el sujeto no tiene voluntariedad sobre su conducta para poder emitir una respuesta. El condicionamiento instrumental y el condicionamiento operante, instrumental y operante son lo mismo a nivel academia nada más, a nivel psicología no son lo mismo, pero el condicionamiento instrumental y el operante trabajan con conductas no reflejas, sino voluntarias. No estamos hablando de un niño que va a llorar, estamos de mover un brazo, mover una pierna, realizar una conducta. Para esto, la definición del condicionamiento va a variar un poco, porque no vamos a trabajar sobre solamente la conducta, sino también sobre la consecuencia. Anteriormente, en la teoría anterior, en el condicionamiento clásico, para que la conducta se aprenda, era necesario la asociación de los estímulos condicionado, neutro e incondicionado. Pero ahora, para que el condicionamiento ocurra, o sea, para que se realice el aprendizaje, nos vamos a enfocar en qué ocurre después de la conducta, o sea, en la consecuencia. Si la consecuencia es satisfactoria, la conducta se aumentará su frecuencia, es decir, aprenderá. Y si la consecuencia no es satisfactoria, entonces la conducta dejará de aparecer, que también se considera aprendizaje cuando una conducta disminuye en su frecuencia. Entonces, según lo que dice la diapositiva, se le llama instrumental debido a que la conducta es un instrumento para llegar a un objetivo. El autor del instrumental es Edward Thorndike. El aprendizaje, según él, se realiza por la consecuencia satisfactoria como efecto de una conducta. Y aquí tenemos tres elementos. A diferencia del anterior, donde teníamos varios estímulos, aquí solamente existe un estímulo discriminativo. ¿A qué le vamos a decir estímulo discriminativo? A toda aquella presentación que provoque algún tipo de respuesta a la persona. Bien. Luego tenemos la respuesta operante, que es la conducta que va a aumentar o inhibirse, o sea, va a ir desapareciendo. Y luego tenemos la consecuencia, que aquí es el protagonista, pues, ¿no? El que va a provocar el aprendizaje.
Y veamos el experimento que realiza Thorndike. A ver, Thorndike metió a un gato en una caja como la que tenemos ahí, y este tenía una palanquita que si se movía, obviamente abría la caja y el gato podía salir. Pues bien, lo que se quiere como conducta es que el gato aprenda a abrir la puerta. Para esto se valió de encerrarlo y se valió también de que afuera de la caja, de la jaula, le esperara al gato un premio, que era pescado. Previamente, obviamente, el gato no había comido nada, entonces estaba más desesperado por salir. Así ocurrió esto y se dio cuenta de que existen tres facultades en este condicionamiento. El primero, que es la ley de disposición. ¿Qué quiere decir eso? Que para que el sujeto aprenda, necesita tener disposición para hacerlo. Es decir, para que tú aprendas las cosas en la academia, por ejemplo, necesitas disposición, o sea, ganas de estudiar, ¿no? Para que el gato quiera comer, necesita tener hambre. Entonces tiene que darse una necesidad anterior para que pueda producirse. La segunda, la ley del ensayo. Esto no ocurrió solo una vez, sino que mientras más veces el gato era ingresado a la caja, más rápido salía. Es decir, mientras más veces practicas algo, más rápido se produce. Y luego tenemos la ley del efecto, que es la más importante. La ley del efecto se refiere a la consecuencia. Si la consecuencia es gratificante, la conducta se repite. Y esa es la base de este condicionamiento. Por eso dice ahí, nota, cualquier conducta que en una situación produzca un efecto satisfactorio, se hará más probable en el futuro. ¿Eso qué quiere decir? Al primer berrinche que le hagan caso al niño, ¿qué va a pasar? Eso ya se le quedó pegado en el cerebro. A cualquier edad. Entonces, es el tema. De hecho, eso me comentó ahora la novia de mi primo, que tiene una bebita, Charlize se llama ella. Y bueno, yo no le he visto hacer berrinche, y yo le comentaba eso y me decía, no, sí me hace, hemos salido algunas veces y se tira al suelo. Digo, ya, ok, ¿y qué hacen? Cuando hacen la casa yo no le hago caso. Dice. Ya, bien, pues, ¿no? Si está en la casa y no le haces caso, bacán. Pero cuando está en la calle ya no, pues qué vergüenza, me dice. Ah, ya. Y tu pregunta es ¿por qué sigue haciendo? Sí, porque le haces caso, pues. Ah, ¿por qué? Porque para la niña, el hecho de que su conducta, que es hacer berrinche, le produzca un efecto satisfactorio, es decir, que le hagan caso, pues ¿qué hace? Refuerza su conducta, es decir, se hace más probable en el futuro. ¿Y ya? Y lo mismo pasa para su mamá, porque para su mamá el hecho de que su hija deje de hacer berrinche es para ella un premio. Entonces, ¿qué hace? A largo plazo, hace eso cuando está ahí. Y la niña se acostumbra, pues en la casa no, pero afuera sí, y ahí así. Y así ocurren las cosas en muchas situaciones. De hecho, nosotros mismos, cuando realizamos algún tipo de acción y esta tiene en consecuencia algo satisfactorio para nosotros, pues sabemos que podemos volver a repetir la conducta. Eso es una base principal de este condicionamiento. Veamos. El condicionamiento operante es como que el condicionamiento instrumental, pero en un nivel un poco mayor. Pero como les había dicho, para academia es lo mismo. Entonces, el condicionamiento operante recibe ese nombre porque para Skinner la conducta opera el ambiente para conseguir un reforzador que cause satisfacción, logrando así que su trabajo con palomas, por ejemplo, haga eso, que las palomas jueguen ping-pong. Esos son sus experimentos. Por características, el condicionamiento operante se fundamenta en la consecuencia de la conducta, que es la triple relación de contingencia que habíamos visto anteriormente: estímulo discriminativo, respuesta operante y reforzador. ¿De acuerdo? Ahora, a diferencia de Thorndike, que Skinner sí era mucho más científico, este sí se peleaba cada rato con Freud, ¿no? Con el psicoanálisis y todo lo que tenía que ver con el inconsciente. Entonces, era muy mecanicista en todas sus teorías. Digámoslo así, era más basura que Watson, y teniendo en cuenta que Watson le provocó la fobia a un niñito de 11 meses. Entonces, hay que ver cómo era este tipo, pues, ¿no? Veamos. ¿Qué hizo con una paloma? La metió en una caja y ¿Freud fue padre del psicoanálisis? Sí, Freud fue padre del psicoanálisis. No hemos hecho escuelas. Escuelas la vamos a hacer al final, pero generalmente voy a ir nombrando alguna que otra cosa. Entonces, la paloma se encontraba dentro de una caja con la cual tenía un foquito de luz, y cuando este se encendía,
la paloma tenía que picar el botón de comida para recibir la comida. Si el foco no estaba encendido, por más que picara el botón, el pájaro igual no iba a recibir comida. ¿Ya? Solo cuando se encendiera la luz. ¿Eso qué quiere decir? Que en cuanto a elementos de la triple relación de contingencia, lo que hace que la conducta se provoque, o sea, lo que llama a que la conducta aparezca, es la luz. Pero ojo, la luz no hace que aprenda. La luz solo hace que la conducta se presente. Lo que sí hace que la conducta se repita es el premio. Entonces, como reforzador tenemos a la comida y como conducta operante, picar el botón. ¿Se entiende entonces a qué nos referimos con estímulo discriminativo reforzador? Porque a veces lo suelen confundir mucho. Es como el niño que por estudiar saque un 20, ¿no? Digamos. Entonces, cuando su profesor le dice, próxima semana examen, el niño eso lo entiende como que tiene que estudiar. Ya, ahí tenemos dos elementos, pues, ¿no? El hecho de que ya sepa que viene examen es el estímulo discriminativo. Y estudiar para su examen es la conducta. Pero ¿qué hace que siga estudiando? El hecho de que sigue sacando buenas notas. A eso se le llama reforzador, pues. Bien, ¿de acuerdo? Y listo. Entonces, ¿cuál es el tema más importante dentro de lo que sería el condicionamiento operante? Los tipos de consecuencia que pueden existir. Y como habíamos dicho, el aprendizaje puede ser porque se provoca la repetición de una conducta o también puede ser porque se provoca la inhibición de una conducta. O sea, o haces que aprenda a responder, o sea, haces que la conducta se vuelva más frecuente o haces que la conducta vaya desapareciendo. En ambos es un aprendizaje. Utilizamos los reforzadores cuando queremos que la conducta aumente. Utilizamos los castigos cuando queremos que la conducta disminuya. Eso quiere decir que cuando ustedes tengan una pregunta de examen, lo primero sobre esto y te pregunten si es reforzador, castigo y eso, lo primero que te tienes que preguntar, y hagan eso ya, hagan eso en pasos, es, en el ejemplo que te están dando, ¿la conducta está aumentando o está disminuyendo? Porque si está aumentando, es reforzador. Y si está disminuyendo, es castigo. Así de simple. Ahí ya tienes la mitad. Ahora queda saber si es positivo o negativo. ¿Por qué? Porque existen reforzadores positivos y existen reforzadores negativos, y existen castigos positivos y existen castigos negativos. Pero aquí también tienes que tener algo bien en claro. La palabra positivo y la palabra negativo no tienen nada que ver con ser bueno y ser malo. ¿Ya? Aquí no hay una visión ética. Aquí se llama positivo porque se adhiere algo a la conducta y negativo porque se le quita algo. Y lo que para ti puede ser bueno, para la otra persona de repente no lo es. Y lo que para ti es malo, para la otra persona puede ser bueno. Entonces todo va de acuerdo a las preguntas que te tienes que hacer. Primero, si es que la conducta aumenta, reforzador; si es que la conducta se inhibe, en el ejemplo, castigo. Y luego vamos a las siguientes preguntas. Si ya sabes que es reforzador, porque en el ejemplo te decía que la conducta se va a aumentar, entonces hay que ver si esto es positivo o es negativo. Entonces, si en el ejemplo te hablan de una persona que, por ejemplo, se autolesiona, es decir, una persona que agarra algo y se corta, ¿no? Entonces podemos decir que eso es algo malo. Y ahí al toque te gana la sensibilidad y marcas reforzador negativo porque cortarse es malo. No, ya lo hiciste mal. ¿Ya? Todo bien, es un reforzador porque lo hace a cada rato, es decir, la conducta aumenta. La pregunta es ¿por qué? Y luego te das cuenta que en el ejemplo te explica que una persona que se autolesiona, esto desde el enfoque conductista, hay que mencionarlo, se causa debido a que la persona que se autolesiona al cortarse llega a sentir una tranquilidad y una satisfacción al ver la sangre correr en su muñeca, ¿no? O al sentir el dolor, empieza a calmar el dolor emocional que tiene, que es algo que refieren muchos pacientes cuando se cortan. Entonces, esto para esa persona es un premio, aunque no parezca, ¿ya? Entonces, eso le da satisfacción. Siendo que le da satisfacción, entonces es un reforzador positivo para esta persona. Entonces, ese es el tema, pues, ¿ya? En ese caso.
reemplaza el dolor emocional por el dolor físico. La gran mayoría de pacientes, no todos ya, pero la gran mayoría de pacientes que llegan con autolesiones refieren eso. Sí. Que no es propio de un trastorno, es propio de muchos, de muchos. O sea, está dentro de, es un síntoma de muchas cosas. Solamente es una conducta. Entonces, así funciona para la persona. Igual que para la niña que se tira al suelo, que le compres lo que quiere, funciona como reforzador positivo. Aunque sabemos que es malo que haga eso, pero igual es reforzador positivo, porque luego vuelve a ser berrinche, es un reforzador, ¿no? O como tú, que si participas de repente, entonces después todos te aplauden, ¿te acuerdas? En primaria era así, o de acuerdo a tu colegio, entonces ya te sentías bien por haber preguntado o por haber respondido bien. Ese funciona también como reforzador positivo. O que te premien por hacer tu tarea, reforzador positivo. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. No se trata de si es bueno o malo de manera ética. Se trata de si aumenta, luego, o sea, si se le adhiere algo satisfactorio para la persona en el ejemplo. ¿Cuándo decimos que es un reforzador negativo? Decimos que es un reforzador negativo cuando la frecuencia aumenta, pero la conducta existe para desaparecer un estímulo aversivo. Es decir, porque hay algo que le friega y lo realiza para que desaparezca. Por ejemplo, eh, digamos que el niño, cada vez que escucha bulla, se tapa así, ¿no? Se tapa y se envuelve con algo. Y tú dices, ¿y de dónde lo aprendió? Y luego el niño te va contando que cada vez que está en su casa y escucha problemas en su casa, sus padres discuten, él suele encerrarse en su habitación, se encierra y se tapa, ¿no? Entonces, ¿por qué hace eso? Y él te explica, porque cuando hago eso los dejo de escuchar y creo que estoy en otro lugar. Ya, entonces lo hace para evitar escuchar eso y para evitar esa situación. Cuando su conducta aumenta para evitar algo, entonces estamos hablando de un reforzador negativo. Como que tú te des todo un vueltón porque tu ex vive ahí nomás por el otro lado, entonces tú te das otro vueltón para ir por allá, ¿no? Entonces tu conducta se aumenta porque siempre vas por allá. Has aprendido a ir por otro lado. Pero aprender a ir por otro lado es porque quieres evitar. Entonces, siempre que quieres evitar algo, es un reforzador negativo. Tomar pastillas para evitar el dolor, llevar paraguas para evitar mojarte, ¿no? Entonces, todo depende de la perspectiva con la que te expliquen el ejemplo en el examen. Y ya, así funciona el reforzador negativo. ¿Cuándo decimos que algo es un castigo? Decíamos que algo es un castigo cuando la conducta empieza a disminuir. Entonces, si tú quieres disminuir o desaparecer una conducta, lo importante sería el castigo. El castigo positivo es aquel al cual se le adhiere algo luego de la conducta. Es decir, si el niño hace berrinche, tú le pegas, entonces lo lógico es que el niño va a dejar de hacer berrinche. O sea, la siguiente ya no va a ser, pues, ¿no? Porque ha quedado castigado. Ya sabe que le vas a dar algo. Ese dar algo aversivo es un castigo positivo. Bien. ¿Cuándo decimos que es castigo negativo? Cuando le quitas algo que le gusta. O sea, en el castigo positivo le das algo que no le gusta por haber hecho eso y después ya no lo va a volver a hacer. Y en el castigo negativo le quitas algo que le gusta para que deje de hacer lo que está haciendo, pues, ¿no? Le quitas más tiempo al celular, le quitas más tiempo al internet y ese tipo de cosas. ¿Cómo se realiza una extinción? Porque aquí hay que diferenciar que es un castigo, porque el castigo inhibe, pero la extinción extingue, pues, ¿no? Desaparece la conducta. La extinción se realiza cuando la consecuencia no aparece. Entonces tú me puedes decir, ¿no? Profe, entonces le pego al niño para que deje de ser berrinche. No, porque hay un problema. El problema fundamental del castigo, y esto lo describió Skinner, que cuando el castigo se presenta de manera muy seguida puede pasar muchas cosas. En versión 2, específicas. La primera, que el sujeto se vuelva completamente rebelde ante la conducta, es decir, por más que le pegues al niño, igual va a seguir haciendo lo que hace. Y el otro, que se vuelve demasiado sumiso ante la presencia de cualquier tipo de autoridad. Y ese es un problema. Pues entonces, ninguna de las dos cosas es buena para la persona. Por lo tanto, la mejor forma es no hacer caso, pues, ¿no? Entonces, que no emita ningún tipo de consecuencia. Y cuando la conducta no tiene consecuencia, ¿qué ocurre? Lo dejas de hacer, ¿no? Y ya, así de simple. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro?
Bien, sigamos. Entonces, como los castigos no suelen funcionar tan bien, también porque la gente no sabe aplicarlos bien, entonces lo mejor son los principios del condicionamiento operante que solo trabajan con reforzadores, solamente. ¿Cuándo decimos que es un reforzamiento continuo? O sea, de acuerdo a cuándo le damos el premio es esto. Si el premio se lo damos cada vez que hay una conducta, o sea, el perro brinca, galletita, el perro brinca, galletita, ahí decimos que es reforzador continuo, porque es 1, 1. Un brinco, una galleta, un brinco, una galleta. O sea, siempre esperas una sola conducta. Cuando decimos que es reforzamiento intermitente, cuando es de 2 para arriba. ¿Ya? Y eso que quede bien claro. Entonces, el reforzamiento intermitente varía de acuerdo a si esperamos conductas o si esperamos un tiempo para premiar. Cuando esperamos que sean conductas, o sea, número de saltos, periódicos vendidos, ¿no? 20 que saques, ¿no? Ya. Entonces, cuando esperamos un número acumulado, se llama razón fija o razón variable, pero se llaman razón porque la razón amerita un número de conductas. Razón fija se refiere a que esperamos un número fijo de conductas, pero acuérdate que es de 2 para arriba, es decir, 2 brincos, comida, 2 brincos, comida, 2 brincos, comida, o 3, 3, 3, 3, comida, ¿no? Y así. Y razón variable cuando empiezas a jugar, pues, ¿no? Primero 2, luego 3, luego 4, luego 5, y así vas haciendo que se aplace más la premiación. Pero cuando esperamos no conductas, sino tiempos, entonces se llama intervalo. El intervalo puede ser de 1 minuto, premio, 1 minuto, premio, 1 minuto, premio, o puede ser variable cuando es primero 1 minuto, luego 3, luego 2, luego 5 y así. Así de simple se resuelve esto de razón e intervalos. Los más utilizados y más útiles son los variables, tanto razón variable como intervalo variable. La pregunta es ¿por qué no? Si se supone que son los más desordenados. No es que sean desordenados, los puedes ordenar, pues no puede ser 1, 2, 3, o sea, así, puedes seguir en secuencia. Pero funcionan bien porque cuando se utiliza mucho el reforzamiento continuo o la razón fija, creas demasiada expectativa en la persona al punto en el cual se acostumbra a trabajar solamente ahí. Cuando es variable funciona mejor. ¿Por qué? Skinner colocó un grupo de ratoncitos en una jaula que cada vez que apretaban un botoncito recibían comida. Entonces apretaban el botón, una vez comida, luego 2 veces comida, luego 3 y así. Y Skinner empezó a trabajar para ver cuándo, o sea, no fue 1, 2, 3, no fue en creciendo, ¿no? Fue en primero 3, luego 5, luego 1, luego 2 y quería ver qué pasaba. Skinner pensó que si hacía eso, los ratones, por lógica, ¿no? Por costumbre, iban ya no a apretar más bien, o sea, se iban a cansar de estar en ese juego de apretar y que primero 2 y después 3. Y lo que ocurrió fue lo contrario, que por hacer eso, más bien los ratones empezaron pues a apretar la palanquita para que pudieran recibir comida cada rato. Y con eso Skinner explicó la conducta ludópata, que es ganar cuando no sabes cuándo va a ocurrir y mantener la expectativa en función a que la conducta también se repite y se repite y se repite y se repita. Bien. También investigó qué ocurría cuando se jugaba demasiado con esto, pero al punto en el cual se perdía el control. A un perro, como ese que encuentran ahí, de otra raza nada más, ¿ya? A un perro lo puso sobre una caminadora de metal que era conectada a electricidad y cada vez que se encendía un foco, pasaba electricidad y el perro brincaba. Pues, ¿qué ocurrió? Se logró eso, pero luego Skinner quiso ver qué ocurría después cuando empezaba a jugar con los tiempos, es decir, se encendía la luz pero no había electricidad o estaba el foco apagado y le metía electricidad para ver qué ocurría y así. Ocurrieron 2 cosas que era lo que te explicaba cuando juegas con los castigos de manera incorrecta. Un grupo de perros se volvió demasiado agresivos al punto que algunos tuvieron que sacrificarlos y otro grupo de perros empezó a comer menos, empezó a caminar menos y algunos caminaban a pesar de que le pasaras electricidad simplemente porque ya les daba igual saltar. A esto Skinner le llamó desesperanza aprendida y que tiene mucha relación con los síntomas de una persona con depresión. Entonces eso también fue grave, lo cual pues al final determinó qué ocurre cuando los padres, ¿no? En las familias suelen tener parámetros demasiado inestables de crianza y lo que ocurriría con las personas. Entonces eso también fue una explicación
de lo que se daba a nivel de condicionamiento operante. Y bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Estas teorías son bien antiguas, ¿ah? Pero eso no implica que no sean utilizadas, como se deben haber dado cuenta hasta los 90, y estoy completamente seguro hasta ahorita, en algunas épocas todavía se aplica la de haz esto y te pego, ¿no? Y cosas así. Entonces, eh, todavía se mantienen algunas cosas a nivel operante. Y bueno, ¿cuál es el problema? Porque, a ver, por lo visto tenían razón esta gente. Por lo visto los experimentos funcionaban. Entonces, ¿cuál fue el tema? El tema fue que era demasiado ligado hacia haz esto y conseguir que la persona haga esto. Pero nunca se preocuparon por la persona. Y eso como que bonito no es, pues. Entonces apareció otro enfoque, el enfoque cognitivo. Que este enfoque se preocupa más no por el resultado, sino por el proceso dentro del aprendizaje. Y como que ya es un poco más humano también. Entonces, veamos qué nos dice Jerome Brunner, que es uno de los, dentro de los grupos teóricos que se encuentra aquí. Dice él, la educación debe no solamente a la transmisión de cultura, sino también un proveedor de visiones alternativas del mundo y un fortalecedor de la voluntad de explorarlas. Los objetivos son similares al del tema anterior y veamos la primera teoría, que es la teoría gestáltica o por insight, también denominada aprendizaje súbito. Está guiada por Wolfgang Kohler, un teórico gestáltico. La Gestalt es una escuela que trabaja con la percepción. Entonces, para Kohler, el aprendizaje es una reinterpretación de nuestra percepción sobre el problema utilizando la experiencia previa. ¿Qué quiere decir eso? Kohler trata de explicar la razón por la cual nosotros en un momento estamos muy concentrados en un problema, pero no le encontramos ninguna solución. Hasta que en un momento nos separamos del problema y esta separación que hacemos del problema de pronto provoca en nosotros que eso nos prende el foquito y decimos, ah, verdad, esto se resuelve así y vamos y lo resolvemos. Kohler intenta explicar eso. Para él, esto ocurre por el cambio de percepción que tenemos de eso. ¿Cómo ocurre eso? Veamos. Dice, sostiene que el aprendizaje ocurre por un proceso de organización y reorganización cognitiva del campo perceptual, en el cual el individuo juega un rol activo, agregando algo a la simple percepción, organizando los estímulos de tal manera que se puedan percibir como una unidad o totalidad. A ver, el ejemplo más claro de esto, pero también depende si has visto la serie, es la de Doctor House, ¿no? En el cual, en general, casi siempre en los episodios, para resolver el diagnóstico de medicina, se vale de hacer todo un trabajo diferencial y todo lo demás, pero generalmente la idea de qué cosa le puede estar ocurriendo al paciente se le ocurre mientras está haciendo otra cosa. O sea, le están chismeando algo del hospital y de pronto eso le hace recordar un diagnóstico y pum, va y todo cuadra y ya resolvió el problema. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Si no han visto la serie, véanla, es bien chévere. Entonces, eso es aprendizaje por súbito o por insight. Nosotros hacemos eso también, porque nuestro cerebro trabaja en planos y a veces en el segundo plano seguimos trabajando en un problema, siendo que las experiencias que ocurren en un momento dado nos ayudan a resolver y enlazarlo con ese otro problema. Kohler hizo su experimento con un chimpancé, un monito llamado Sultán, y este de aquí lo colocó en un lugar amplio donde este tenía que resolver un problema, alcanzar el plátano que se encontraba colgado muy arriba, donde sus brincos no podían acceder. Luego se dio cuenta Kohler que de tanto brincar se cansó y el monito este se fue para un lado, empezó a observar todo lo que estaba a su alrededor y de buenas a primeras tomó un palo, subió y lo alcanzó, luego acomodó unas cajas y subió. Y así fue como él se dio cuenta que las personas también resolvemos algunas cosas de esa manera. Aporta el concepto de insight, que es como encenderse la lucecita. Y esto es la comprensión súbita producida por la rápida reconfiguración de los elementos de un problema.
permitiendo así discernir la solución. Es decir, cuando a veces ustedes se encuentran estancados en un problema, lo mejor a veces es disiparlo. Eso es algo que yo hago y me va a ocurrir varias veces y que van a ver que me ocurre, ¿ya? Cuando me preguntan algo y a veces no me acuerdo el nombre, o estoy hablando de algo y les digo yo no me acuerdo el nombre de algo, entonces lo dejo pasar y ya. No me quedo rato pegado así, pero ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Es que el nombre era así, no hago eso. ¿Y por qué no hago eso? Porque si hago eso, mi percepción se centra solo en eso. Sigo hablando nomás y van a ver que después de unos minutos y así, de pronto se me va a ocurrir y voy a decir, ah, era esto. Y ya, vuelvo así. Son cosas que hace mi cerebro, ¿ya? Entiéndanme. Pero ya, así funciona el aprendizaje súbito. Nuestro cerebro siempre está trabajando. Ahora, no en todos ocurre bastante, en algunos menos, en algunos nunca les pasó. Esto depende también ya de la persona. Luego tenemos el aprendizaje por descubrimiento. El autor de esto es Jerome Brunner. Y bueno, la mayoría de estos experimentos se hacen o con animales o con niños, porque los niños son los que están en pleno proceso de aprendizaje. Para Brunner, el aprendizaje es un proceso de constante formación de estructuras cognitivas, o sea, siempre estamos formando conceptos y el desarrollo de distintas habilidades para la solución de problemas. Eso hace y cambia ya la perspectiva que se tiene normalmente de inteligencia, porque la inteligencia es resolver problemas, no aprender cosas, ¿no? O sea, no aprender cosas memorísticas. Dice Brunner, los alumnos deben construir inductivamente los conceptos académicos a partir de ejemplos facilitados por los docentes. Y esto es porque a veces les dejo preguntas o les hago preguntas y dejo que ustedes contesten para que ustedes puedan darse ese tiempo de pensar por sí mismos y darse cuenta si es que están aprendiendo bien o mal. Ese es el descubrimiento. Es lo mismo con lo cual a veces le hablo a las personas que tienen hijos y les explico por qué los niños a veces entienden las cosas a su manera y por qué tienen que asegurarse que lo entiendan bien. Porque no basta con explicarles sí y no, y esto sí y esto no, y por qué quiero y por qué no quiero, sino por qué no debería, ¿no? Y el niño tiene que demorarse en entender hasta que él solito te diga por qué es que no debe hacerlo, y ahí ya te das cuenta que lo descubrió. En mis pacientes yo suelo utilizarlo a nivel de metáforas, por ejemplo. Un paciente con ansiedad, con diagnóstico de ansiedad, estaba muy frustrado porque se le había dicho que esto es algo que va a mantener a lo largo de toda su vida y que tiene que aprender a vivir con eso, que es lo que le toca, ¿no? Y se frustraba demasiado, pues, ¿no? De pronto, en algún momento de la sesión, le mencioné algo que un profesor mío antes había mencionado como frasecitas, ¿no? Esas frasecitas que a veces cambian tu vida. Y le dije lo mismo que había escuchado de Marcelino, que era mi profesor. Decía él, un leopardo, a pesar de que haga lluvia, nunca pierde las manchas, ¿no? Se lo dije, obviamente en un tono terapéutico y en un momento específico, y después la pregunta de cajón que siempre meto a través de mi enfoque ya, pues, ¿no? Que es, ¿de qué te das cuenta con esto? ¿No? Y él solito empezó a decir, me doy cuenta que esto es algo que siempre va a estar conmigo, me doy cuenta que es algo que me hace especial, ¿no? Que es algo que en algunas circunstancias incluso me puede ayudar. Y él solito solo dejó fluir todo eso. Que es distinto que yo se lo diga, porque también podía decirle, pero esto es algo que te hace especial, tú no eres igual a los demás, que también es valioso, pero es mucho más valioso cuando la persona se da cuenta por sí misma, porque eso ya no se le quite la cabeza, ¿no? Entonces, ese es el tema del aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje es el descubrimiento que el estudiante hace por sí mismo, a su propio ritmo, a partir de las tareas de búsqueda que le encargan los docentes. Por eso a veces tus profesores te dejaban tareas como, la siguiente semana vamos a hablar de tal cosa, ustedes vayan investigando por favor, y tú ya venías con una idea y el profesor trabajaba sobre esa. El proceso de este aprendizaje sería, primero, recolección de datos, que es buscar información. Segunda, organización de datos, que es tenerlo todo bien clarito, ¿no? Y luego la representación del entorno, que es crear tus propios ejemplos. Y es así como vas aprendiendo por ti mismo. Bien. La veinticuatro es esta. ¿Ya está? Sí, 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 sí. Ya. ¿Esta la tienes? Sí, sí, no. Para poder pasar.
Ya. Entonces pasamos a esta. Esta sería la del aprendizaje significativo. Como ven, estas teorías no se pelean entre ellas, pero sí se complementan bastante, ¿no? Esta teoría le pertenece a David Ausubel. Él menciona que el aprendizaje es la experiencia de relacionar conocimiento nuevo con conocimiento previo almacenado en la memoria del estudiante. Por eso es que te meto ejemplos de vida. Bueno, uno, porque sí, ya, porque todo lo que hago en mi trabajo es hablar con gente, entonces la gente me cuenta historias, sus historias no son bonitas, entonces siempre te voy a contar historias de ese calibre, tristes, ¿no? Que tengan que ver con cosas poco penosas. Y ya, les cuento a ustedes si a ustedes les puede haber pasado algo igual. Entonces, ¿qué hacen? Su cerebro activa el recuerdo y lo mezcla con la teoría que están aprendiendo nueva. Y eso hace un match bien bonito, que hace que luego no se te quite o que luego te lo recuerdes ya a nivel incluso emocional. De eso habla en este caso Ausubel, pues, ¿no? De el aprendizaje que tenemos previo y utilizarlo como base para luego el nuevo aprendizaje. Es la experiencia de relacionar el conocimiento nuevo con el conocimiento previo almacenado en la memoria del estudiante mediante procesos de inducción y de deducción. ¿Qué más dice? Los nuevos contenidos, menciona él, se incorporan o integran al conocimiento archivado de la memoria y se incluyen en la estructura cognitiva previamente existente, modificándole y dándole un sentido más preciso. El estudiante, para esto, debe tener una actitud y disposición favorable para extraer el significado del aprendizaje, porque si no, no lo hace. Solo se acuerda del caso, pero después no se acuerda de lo que era la teoría. Y eso también puede pasar cuando no hay disposición. ¿De acuerdo? Pero así funciona en el tema significativo. Que es cuando tu profesor generalmente va a utilizar la típica frase de ¿se acuerdan en la clase de? Y ahí es cuando empiezas a enlazar conocimientos. También es bastante válido. Este es el procesamiento de información, está en pasos, ya esto es memorístico completamente y sobre todo guiado para aquellos que van a uni. ¿Ya? Para aquellos que van a Villa, San Marcos, por ahí, no basta con que entiendan el concepto de que el procesamiento de información es una teoría relacionada al funcionamiento de una computadora en similitud con el funcionamiento de un cerebro. Y ya, de ahí que se aprendan cuáles son las áreas, pues, ¿no? Registro sensorial, atención, percepción, memoria, recuperación, pensamiento y toma de decisiones. Eso ya es para los uni que sí suelen darles preguntas bastante memorísticas porque asumen que son buenos recordando cosas ya que tienen que acordarse un montón de fórmulas. Para todos los demás, no tanto, pero ahí está. ¿Ya? Y luego pasamos con la teoría de Albert Bandura. Su teoría se llama aprendizaje observacional, también se llama imitación o también se llama aprendizaje vicario. Y sobre todo trabaja otra vez más con niños, porque adivina qué, los niños generalmente aprenden por imitación. Depende principalmente de la atención puesta al comportamiento de otras personas consideradas como modelos a imitar, dice Bandura. Entonces, en general, para Bandura, si uno aprende, también es porque observa que otra persona lo puede llegar a hacer. Los niños aprenden todo en base a lo que ven, pues, ¿no? Entonces, a veces cuando los padres escucho que personas que se quedan, mis hijos no leen, a veces una pregunta que me quiere saltar al toque es preguntarle, ¿usted lee? ¿No? Porque es la verdad, por ejemplo, mis viejos no leían, yo sí leo. Entonces, ¿por qué aprendí a leer? Ya por mí solito, pues, ¿no? Pero en realidad en mi casa no había mucho. Bueno, libros sí habían, pero no había gente que lea. Entonces, ese es un tema. Por eso siempre que aplico esto me acuerdo de un meme en el cual se encontraba una banquita en la cual se encontraban dos mamás y cada mamá con su hijo. Una de las mamás y su hijo tenían un celular en la mano y los otros, la otra mamá con su hijo, tenían un libro. La del celular le preguntaba a la otra, ¿y cómo haces para que tu hijo lea? Y ahí estaba toda la ironía. Bien, entonces ese es el tema. Todo es por aprendizaje, pues, ¿no? Ya de ahí que los padres sean conscientes de qué cosa hacen y qué no hacen, ya es otra cosa. A ver, ¿cómo sucede el aprendizaje social? Vamos al experimento primero. Bandura colocó un grupo de niños en un salón, en un aula, en el cual les proyectaron un video. En este video aparecía una persona jugando con un muñeco bobo. Un muñeco bobo es de estos que tú empujas y regresan. ¿Ya? Eso. Y jugaba de manera pues bastante agresiva. Había un martillo, agarraba el martillo y le empezaba a sacar la mugre al pobre muñeco. Este grupo de niños, y obvio, parecía divertirse. Este grupo de niños fueron soltados en un aula donde encontraron muchos muñecos. Dentro de estos, pues al muñeco bobo
y martillos. Entonces empezaron a... O sea, si el muñeco hubiera podido sangrar, sangraba, pues, ¿no? Porque le dieron de alma al pobre muñeco. Conclusión, el aprendizaje se imita. Pero, bueno, la conducta se imita. Mono ve, mono hace. Luego colocaron otro grupo de niños a observar otro video. En este video, la persona hacía lo mismo, pero al final era reprendida por haber jugado así con ese muñeco. Este grupo de niños fue soltado también en el mismo patio de juegos, donde también se encontraba el muñeco bobo, pero ellos no jugaron de esa manera. ¿Por qué? Porque si bien la conducta se puede imitar, algo que también se imita es la expectativa de lo que suceda. Entonces, primero se da la atención, que es recibir la información tal y como ocurre alrededor, y luego viene la retención, que es recordar, memorizar cada paso que vas viendo. Luego de esto viene la reproducción. La reproducción es la ejecución de la conducta que se había memorizado. Podemos conceptualizar este concepto como la creación del esquema de actuación, es decir, se imagina haciéndolo o lo hace. Y a esto se le suma la última parte, que es la motivación, es decir, la ejecución de la conducta depende de la expectativa del reforzamiento. En la primera la pasó bien y no pasó nada, por lo tanto lo repitieron. En la segunda fue reprendida, por lo tanto no quisieron repetir para no tener el mismo tipo de problema en ese momento, pues, ¿no? Entonces eso explica también por qué se considera muchas veces que la televisión, las redes sociales y los influencers, por ejemplo, que ahora están muy de moda, tienen un gran poder, que algunos pues hacen cualquier estupidez con eso, ¿ya? Pero otros toman un poco más de conciencia, pero tienen un gran poder en cuanto a que las generaciones de su época sigan este tipo de caminos. Entonces hay que saber qué cosa dirigir y qué cosa no, pero hay mucha gente que persigue la misma conducta de ellos porque, oye, pero la pasan chévere y se ve bien, ¿no? Entonces voy a hacerlo, y lo hacen, pues, ¿no? Y así pues, así. Así también pasó en mi generación. Entonces ese es el tema con el aprendizaje por imitación de Bandura. Y listo. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Todo ha quedado claro? Uy, a ver, me diciendo aquí. La 29, ya lo cerré. A ver, espérame un ratito. La 29 es esta. Ya, esa es la 29. Ya, esa es la 29. Muy bien, entonces ya saben, pues, ¿no? Bueno, ustedes creo que no tienen hijos, no sé. ¿Qué es el aprendizaje elaborativo? Elaborativo se le llama a cuando no es repetitivo. O sea, ¿se acuerdan que todos nosotros para aprendernos la tabla de multiplicar hicimos 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, y así? Y te decían al revés, como que tu cerebro hacía cortocircuito. Ya, eso es cuando es aprendizaje repetitivo. Cuando es aprendizaje elaborativo, estamos comprendiendo por qué sucede todo. Es decir, eres capaz de entender el procesamiento de lo que está ocurriendo. A eso se le llama elaborativo. Cuando entiendes más allá que simplemente la repetición. Y así. Ahora, tiene un conjunto también de cosas porque, a ver, cuando hablamos de elaboración de cosas, podemos hablar de elaboración en cuanto a organización de la información. Ahí podemos hablar de mapas sinópticos, de mapas conceptuales, de problemas mentales. Entonces, todo eso es elaborativo, ¿no? Es distinto a la repetición, que es más antigua, pero que todavía funciona para algunos niñitos cuando quieren aprenderse algo. La última diapositiva. A ver. Me dicen, posee un nivel de aprendizaje alto el elaborativo. De poseer, posee un nivel alto. Claro, si lo comparamos a los otros, sí es mucho más elevado a nivel de
A ver, espérame un momento, que si no me rayo cuando hago esto. Ya, ya está. Ya. Sí, posee un nivel más alto, la condición del aprendizaje laborativo, porque de todas maneras tiene que haber un desarrollo más cognitivo, ¿no? Más de entendimiento. El otro es solamente repetir cosas, pues como el lorito. Ahí es todo lógico, pues no es lo que se espera. La teoría sociocultural también cuenta como teoría del aprendizaje. Habría que ver a qué le están llamando teoría sociocultural. ¿Ya? Porque depende, ¿me estás preguntando de alguna pregunta específica? Porque es raro eso de teoría sociocultural. Social puede ser. Bien. ¿Tienes alguna pregunta? De tu libro. Ah, ya. ¿En aprendizaje está o está en inteligencia? Aprendizaje. ¿Le pertenece a Vygotsky? ¿Dice ahí Vygotsky? Ah, ya, ya. Ya. La teoría sociocultural de Vygotsky refiere que el aprendizaje siempre es social y depende del otro que te puede enseñar. En la teoría de Vygotsky se habla más de, ¿cómo se llama esto? Zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo es el potencial al cual puede llegar una persona a través de cómo el otro le puede enseñar, le puede guiar para aprender. Se llama sociocultural porque justamente necesita de alguien que te enseñe siempre. Para Vygotsky hay que aprender en grupo, por eso se llama así. Y esto tiene una explicación, porque Vygotsky es de Rusia, y en Rusia ustedes saben que el movimiento comunista era muy fuerte. Y en el movimiento comunista, algo que es básico dentro de la percepción filosófica es el de integración, la de trabajar en comunidad. Entonces, eso explicó por qué Vygotsky en su teoría se concentró en esto. Pero Vygotsky funciona más como una teoría en alianza a la teoría de Piaget, que Piaget todavía no lo hemos visto porque lo vamos a ver en desarrollo humano, pero que es una teoría dentro de. A Vygotsky y a Piaget lo vamos a resolver más en los temas de repaso. Tenemos dos repasos, repaso 1, repaso 2, luego de haber acabado todas las clases de psicología, como para que vuelvan otra vez a recordar algunas cosas por si se olvidan de algo. Entonces ahí vamos a meter a Vygotsky en ese punto. ¿Es una teoría de aprendizaje? Sí, pero es que es una teoría de aprendizaje, de inteligencia, de desarrollo. Tiene mucho que ver. No está precisado en aprendizaje. Pero sí, Vygotsky es buena gente, es chévere. Y bueno, bien chicos, entonces nos vemos la siguiente semana y nada, muchas gracias. Hasta luego.